Centro Evangélico Orizaba Poniente presenta. Buenos días, hermanos. El Señor nuevamente nos permite el poder continuar con los estudios en el libro de Josué. Y es interesante, hermanos, cuando queda allí grabada la historia de personajes en los cuales Dios hace portentos y maravillas. Pero probablemente cuando tú has escuchado acerca del libro de Josué o has estudiado al personaje Josué, quizás puedas decir, bueno, la historia empieza marcando la vida de Josué como un hombre que está siendo preparado por otra persona en la cuestión del liderazgo. Y podemos encontrar que Josué poco a poco va creciendo y experimentando aquellas cosas que Dios quiere que aprenda. Y cuando nosotros vemos ahora en nuestro tiempo a la iglesia militante en estos días del siglo XXI, no es diferente a la formación que tenían antes los siervos de Dios. Así es que cada uno va a tomar la determinación y la decisión que pueda ser parte importante en su formación espiritual, porque Dios te da el libre albedrío para poder escoger lo que tú quieres ser. Y cuando nosotros podemos analizar la vida de todos estos grandes hombres de Dios, podemos ver que a todos se les dio oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Y se presenta, aún les presentará oportunidades a los pequeños que están aquí, a los más chiquitos. Por ahí veo al Nehemías, ¿verdad? Que está el más chiquito por ahí, o a Isaías, que está el más chico. A todos ellos en su momento dado se les presentará una oportunidad de poder seguir al Señor. Dios siempre va a poner los escenarios en los cuales tú y yo tenemos que desenvolvernos. Pero el detalle importante es que tú determines ir y trabajar en esos escenarios. Así es que Josué, un hombre que finalmente va a terminar su obra, se presenta ahora como el líder maduro, como aquel personaje que las experiencias pasadas, las batallas vividas, las carencias que el pueblo como tal sufrió, ahora Josué, en ese momento de vida, está experimentando cómo Dios ha fructificado su vida, cómo Dios ha cumplido las promesas a través de todo el tiempo que Él ha estado al frente del pueblo de Dios. Y hermanos, las promesas de Dios son promesas que se mantienen y se sostienen en la fe de aquel que las recibe. Si tú y yo buscáramos en la Biblia las promesas de Dios, vamos a encontrar alrededor de casi 3,000 promesas de parte de Dios para la vida del creyente. Pero si tú y yo no estamos en esa sintonía de poder creer que esas promesas son para mí, entonces vas a tener un conflicto espiritual en poder decir por qué y por qué. Así es que Caleb y Josué, dos hombres que se presentan ahora en la historia, vamos a poder hacer una recapitulación de lo que Dios les había dicho antes de las cosas y ahora Dios está llegando a cumplir esas promesas. Vamos a abrir nuestras Biblias primeramente como introducción en Deuteronomio capítulo 31 y versículo 7. Y vamos a ver que también Dios es fiel a las promesas. Dios siempre va a cumplir las promesas en la vida del creyente, pero no van a ser el cumplimiento de acuerdo al tiempo que tú quieres, no va a ser el cumplimiento de acuerdo a las condiciones que tú estás viviendo, van a ser en los tiempos y en la forma que Dios quiere para tu vida. Y allí entonces entra el aspecto de esperar, el aspecto de tener paciencia. Y yo creo que muchos de nosotros a veces nos desesperamos en el caminar día con día con el Señor. Quisiéramos que las cosas se hicieran de acuerdo a lo que yo estoy viviendo en esta realidad histórica del día de hoy.
Pero Dios siempre va a cumplir sus promesas, tarde que temprano. Entonces dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. ¿Puedes pensar este escenario? El poder llamar a un muchacho, a un joven, y Moisés está allí y le dice, ven, vamos a hacer algo en presencia de todo el pueblo. En ese entonces el pueblo pues era alrededor de 1,5 millones de gente, no sé si más o menos, pero estaba allí el pueblo y le dice a Josué, Moisés le dice, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Si Josué hubiese estado pensando de una manera carnal, como todos lo pensamos, diríamos, híjole, es una empresa bastante grande. Yo voy a meter a todo este pueblo, voy a hacer heredar la tierra que aún no conozco, que aún no sé cómo van a estar las condicionantes, pero ahí está el muchacho. Y hermanos, cuando el Señor tiene planes para sus hijos, tiene planes para su pueblo, nuestra posición debe de ser creer. Y entonces tiene que aparecer el concepto de fe. Y cada uno de nosotros de manera particular tiene una fe desarrollada de acuerdo a la relación que tengamos con nuestro Dios. Josué en ese momento no dijo nada, simple y sencillamente escuchó lo que Moisés estaba diciendo, y mira lo que dice el versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y miren, hermanos, cuando este varón, Josué, joven, que había experimentado algunas cosas al lado de Moisés, ahora Moisés le está dando una carga que no la iba a desarrollar en el momento que le está diciendo, sino iba a ser una carga en el futuro. Y aquí nosotros, hermanos, podemos ver jóvenes que están aquí, niños, adolescentes, aún maduros, que Dios te quiere poner una carga en tu corazón, pero también en el corazón, pero también en tu manera física de hacer las cosas. Y simple y sencillamente tú tendrás que escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios dice, anímate y esfuérzate, porque Dios va delante de ti. No habrá nada que te haga sombra. Y entonces tú y yo pudiéramos plantarnos en ese momento y decir, amén. ¿Diríamos amén, hermanos? Sí. Porque Dios va a cumplir lo que le está diciendo. Y mira lo que dice el 9. Y escribió Moisés, ¿cómo? ¿Qué dice? Esta ley. ¿Cuál ley? La que estamos leyendo anteriormente. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, ni temas ni te intimides. Y dice, y escribió Moisés esta ley. ¿Y qué dijo? Y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. Recuerden ustedes que la fiesta del tabernáculo era poder hacer sus cabañas, meterse con toda la familia, y allí el jefe de familia tenía que recordarles todas las cosas, les tendría que recordar esto que se estaba escribiendo. Versículo 11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Y mira lo que dice el 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, ¿y qué más? Y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos
no supieron, los hijos de ellos que no supieron, dice, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Miren, hermanos, Dios siempre va a poner un recordatorio constante. Por eso es importante que tú y yo cada 8 días vengamos a la mesa del Señor a recordar. Aquí les había dicho, cada 7 años tendrán que meterse en los tabernáculos, recordarle la ley, lo que yo le dije a Josué, lo que todo el pueblo escuchó, y si hubo alguien que no lo escuchó, que oiga y aprenda el temor de Jehová. Y hermanos, cuando nuestra vida como padres de familia, nuestra vida como líderes de la iglesia, nuestra vida como responsable de las almas de la iglesia es inculcarles el temor a Jehová. Qué importante es el temor de Jehová, es la sabiduría. Lo escuchábamos hace rato en la mañana, en el Salmo 111. Así es que, hermanos, qué importante es eso. Y ahí está Josué, y está escuchando todo esto. Y para él, yo creo, como joven, pues yo creo que se fue pensando en toda la responsabilidad que Moisés estaba en ese momento dándole. Pero llega a otra parte interesante, ¿no? En el versículo 14. He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Miren, hermanos, qué importante es pasar la estafeta unos a otros. En el momento en que ya nuestro Dios ha dicho, has cumplido con tu tarea, con tu trabajo, ahora llama al que te va a suceder. Qué difícil es, hermanos, en un momento dado que alguien venga y te suceda en tu lugar, en tu ministerio, en lo que estás haciendo. Y probablemente podríamos decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero Dios tiene algo preparado para tu vida. Así es que el capítulo 14 que vamos a estar estudiando en esta mañana, nos va a hablar acerca de eso. De aquellas promesas que Dios nos deja, aun cuando pareciera que nuestra labor ministerial o de liderazgo ha concluido. Dios tiene algo para ti y para mí. Dice Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué capítulo 11 y versículo 23 dice, tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por heredad, conforme a la distribución de sus tribus, y la tierra reposó de la guerra. Y cuando nosotros vemos a toda la congregación, a todos los que hoy están aquí sentados, Dios te da oportunidad. Y eso no lo podemos negar. El problema o el detalle es que tú respondas a esa oportunidad que el Señor te da. Todos los que estamos aquí sentados y los que nos están viendo allá en casa, pudiéramos vernos en el año 2040. Bueno, quizás si yo me pudiera ver, pero bueno, en el año 2040. Y pudiéramos regresar la historia y ver este episodio de acá y ver en el año 2040 o 2050 y que pudiéramos tener esa capacidad de poder mirar a quienes están y pudiéramos observar otra vez aquí la congregación y buscáramos a aquellos que hoy los vemos aquí, que pudieran estar aquí. ¿Cuántos pudiéramos alzar la mano y decir, yo sí estaré? A lo mejor los que somos adultos, pues ya ni para alzar la mano, ¿no? Pero los jóvenes y los niños que están aquí, probablemente digan, ¿y yo qué? ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad del que liderea, del que preside, del que está allá en casa, de inculcarles el temor a Jehová.
Y entonces cuando en los años posteriores nos pudiéramos levantar, si así pudiéramos hacerlo, poder ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, aquellos que hoy son niños y niñas, jóvenes y adolescentes, puestos en el crisol de la obra de nuestro Dios. La historia quedó escrita. Josué ya es de edad avanzada, leíamos o vamos a entrar en el capítulo 13, y le dice Jehová, Josué, ya eres viejo, tu edad ya es avanzada. Han pasado ya 40 años y Josué ahora ya es un líder maduro. Ahora Josué ya está en el límite de poder ir a la presencia de Dios. Y ahí está, pero el Josué joven que recibió la carga por parte de Dios a través de la voz de Moisés, ahora puede decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Hermanos, es interesante el poder ver que hoy también Dios te da a ti una responsabilidad que tú y yo tenemos que cumplir. Y cuando llegue el momento de hacer el cambio de la estafeta, podamos hacerla en presencia de nuestro Dios, ya sea aquí o ya sea allá, en las mansiones celestiales. Así es que Josué está teniendo aquí la oportunidad, pero pudiéramos preguntar, ¿cuál fue el éxito de Josué? ¿No? El que Jehová le haya prometido habrá sido el éxito. Sí lleva un mayor porcentaje, pero también tiene que haber una participación del individuo. Y entonces mira, dice aquí, en una palabra, la condición para tener éxito y prosperidad es la obediencia. Esa fue. Josué cuando escucha que él va a meter al pueblo, que él va a hacer que hereden, cuando escucha que ahora tú te vas a hacer cargo del pueblo, él solamente ¿qué hace? Obedece. Obedece. ¿Será difícil? Hermanos, la palabra de Dios nos marca muchas cosas y tenemos que obedecer. Pero dice aquí en el versículo 1 de Josué y versículo 7, cuida de hacer conforme a toda la ley, guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. El secreto o condición para obedecer, además de esforzarse y ser valiente, es indispensable la meditación continua en la ley de Dios. Así que hay dos cosas importantes para el éxito de poder nosotros cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, es que tú y yo seamos como obedientes. Y la otra, tienes que apegarte a la palabra de Dios. Todo lo que en ella está escrito. Y Dios prosperará tu camino y te irá bien. ¿Lo crees? Yo pienso que debiéramos decir, sí Señor, lo creo. ¿Que vas a tener circunstancias difíciles? Sí también. Ahí está la historia de Josué. Tuvo una derrota cuando subió a Jai y no consultó a Jehová. Y fue derrotado. Pero volvió a retomar las cosas y otra vez Dios le dio la victoria. Así es que tu vida y mi vida va a pasar por retos. No es una premisa, hermanos, o no es una condicionante que si yo estoy en las cosas de Dios y soy fiel, no quiere decir que mis hijos también lo van a hacer. Eso sí, que mi responsabilidad es enseñarle las cosas en el temor del Señor, esa es mi responsabilidad, y llevarlos y hacerles ver lo necesario que es Dios en nuestras vidas, pero ellos tendrán que tomar su decisión. Y ahí está el ejemplo de los reyes, ¿verdad? Y dice, y el papá hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero viene el hijo y dice, y el hijo hizo todo lo contrario que lo que el papá hizo. ¿Cómo? Si estaba viendo la fidelidad del padre, estaba viendo lo que Dios le estaba apoyando, estaba viendo cómo Dios les daba victoria, pero él en su decisión tomó ir en contra de lo que el papá. Pero después dice, y el nieto volvió a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Cómo? Si estaba viendo cómo el papá hacía las cosas, pero él decidió hacer lo recto. Así es que, hermanos,
todos nosotros en nuestra vida hemos tenido la oportunidad de decidir. Así es que cada uno de nosotros, hermanos, que estamos preparando a nuestros hijos, vuelvo a repetirlo, no es un factor común que sean como tú y como yo probablemente en la fidelidad a Dios. Ellos tendrán que tomar su decisión. Así es que tu responsabilidad es encaminarlos en el temor del Señor. Y así dice acá, ¿verdad? El secreto o condición para obedecer, además de esforzarnos, debe ser meditación continua en la ley de Dios. Mira lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y otra vez se vuelven a repetir los verbos que se repitieron años atrás cuando estaba Josué. Y irán a los tabernáculos y allí les vas a enseñar. Y los que no oyeron van a aprender oyendo de lo que está escrito en la ley de Dios. Y lo mismo le dice el apóstol Pablo a los de Filipenses. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y hoy se transfiere a ti y a mí lo que tú y yo hemos oído, hemos visto. Eso tenemos que hacer. Así es que la información la tienes tú, la tengo yo. Pero la decisión ¿de quién es? De cada uno de nosotros. Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Nuestra vida tiene que ir de la mano con las decisiones que tú y yo tomamos. Pero antes de tomar una decisión, ¿qué dices? Lo piensas. Y entonces dice el apóstol Pablo, si las decisiones tienen que ver con el pensar, entonces piensa todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre. Lo que voy a decidir va bajo este rubro, entonces decido. Lo que oísteis de mí, lo que recibisteis de mí, lo que aprendisteis de mí, dice esto haced. Y entonces la vida del Hijo de Dios se va regulando bajo un patrón. Y ese patrón es la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué, capítulo 14, a donde ahora entra en función un segundo varón. Si Josué fue aquel que llevó a todo el pueblo, seguramente, aunque la palabra de Dios no lo dice, probablemente platicaba con su otro homólogo o amigo o compañero. ¿Quién era? Caleb. Qué importante, hermanos, en la obra de Dios es tener a alguien con quien platicar, con quien descargar el corazón. Aunque no lo menciona, hermanos, pero ahí está Caleb. Este hombre que junto con Josué determinaron decir en su corazón sí podemos. Y hermanos, en la obra del Señor siempre debe haber alguien con quien tú puedas tener esa, ahora dicen, empatía en la obra del Señor. ¿Sí se han dado cuenta que muchas veces encontramos a alguien con quien poder nosotros ser empáticos y platicar nuestras cosas y orar unos por otros y ayudarnos, echarnos la mano? El poder encontrar a ese, dijera Moisés, encontrar a Josué, Josué encontrar quizás a Caleb. Y ahora aparece en la escena este varón llamado Caleb. Dice así en el capítulo 14. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu que había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán,
mas a los levitas no se les dio heredad entre ellos. Miren, hermanos, aquí hay dos cosas importantes. Moisés, que fue llamado desde también joven a poder sacar de Egipto, era otra tarea totalmente diferente. Ahora él iba a sacar de Egipto y Josué iba a meter a Canaán. Pero ambos, en la labor que hicieron, tuvo una terminación. Moisés entregó la tierra antes de pasar el río Jordán. Es decir, entregó a las 2 tribus y media antes del Jordán. Es decir, Dios le dio el privilegio de poder repartir esa heredad al sur del Jordán. Y la otra, Josué entrega a las 9 tribus y media al norte del Jordán. Yo quiero decirte, hermano, que cuando nuestra labor termina bien, no termina trunca. Es decir, te gradúas. Y entonces ahora estás preparado para la siguiente etapa. Moisés entregó a las 2 y media tribus antes del Jordán. Y ahora Josué, como dice aquí, está entregando a las 9 tribus y media al otro lado del Jordán. Versículo 4. Porque los hijos de Josué fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Así es que reparten las tierras, pero a los levitas no les toca tierra. Es decir, no hay una heredad propia para que ellos estén, porque ellos iban a dedicar al trabajo de las cosas santas, de las cosas espirituales. Así que a ellos no les toca heredad, les dan unas ciudades para que vivan, pero no como una heredad como tal. Así es que ahí está, ya repartió las tierras Josué junto con Eleazar, y ahora parece que ya todos están como conformes con lo que les repartió o con lo que les tocó. Versículo 6 del capítulo 14. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, aquí vuelve a aparecer el nombre de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Qué importante, hermanos, es recordar, después de 40 años, recuerda y le dice, bueno, ahora vienen los hijos de Judá, pero dentro de ellos viene Caleb. Y los historiadores dicen que Caleb no era del pueblo de Israel. Y ustedes ven que dice ahí que Caleb, hijo de Jefone ceneseo. Pero algo pasó que Caleb se metió entre las tribus de Israel y paró como príncipe al frente de una tribu. Porque recuerdan ustedes, cuando fueron mandados, tomaron príncipes de cada tribu y dentro de ellas tomaron a Caleb. Otros historiadores dicen que Caleb era descendiente también de Esaú. Y ahí estaba. Dios es fiel a sus promesas. Y le dice Caleb, a ver, Josué, ¿recuerdas? Y aquí le está diciendo, lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje, ¿qué dice? Razones como lo sentía, o noticias como lo sentían, ¿dónde? En mi corazón. Y hermanos, a veces es sencillo leer la palabra de Dios y leer estas palabras y poder decir, bueno, están leyendo una historia a donde ahora está registrado que este hombre llamado Caleb, cuando fue enviado en Cades Barnea a reconocer la tierra que ahora estaban poseyendo, dice, trajo noticias
de acuerdo a lo que había sentido, ¿cómo? En su corazón. Y bueno, la pregunta entonces es, ¿y los otros 10 que también trajeron noticias, fue conforme a su corazón o conforme a la carne? A la carne. Así es que hay dos maneras de tratar las cosas de Dios. Una es conforme a lo que siente tu corazón y tu relación con Él, y la otra a lo que percibe nuestra carne. Y pudiéramos decir, los 10 que dieron un reporte negativo, ¿no habían vivido lo mismo con Moisés? ¿No habían visto las maravillas en el desierto? ¿No habían visto cómo las aguas se convirtieron de aguas amargas a aguas dulces? ¿No vieron esas maravillas? También lo vieron. Pero ellos dan un reporte de acuerdo a la carne porque dijeron, no, está muy difícil pasar allá. Ellos son muchos, ellos son fuertes. Nosotros parecemos langostas a comparación de ellos. Pero Caleb y Josué, Caleb contesta de acuerdo a lo que hay en su corazón. Hermanos, cuando nuestra vida depende de la relación que tengo con Dios, a pesar de que vea yo obstáculos, vea yo situaciones, tengo que decidir por hacer lo que Dios está pidiendo de mi vida. Todos los hombres de Dios manejaron la vida a través de la fe. Y nos vamos ahí a Hebreos y vas a encontrar a muchos. Por la fe esto, por la fe el otro, por la fe el otro, por la fe se hizo esto, por la fe Rahab, por la fe Sansón, por la fe Gedeón, por la fe, por la fe, por la fe. Y ahora pudiéramos decir, y pones tu nombre, por la fe Jaime, por la fe tu nombre. ¿Creemos eso? ¿Daremos un reporte de lo que Dios nos está mandando a hacer? No, no se puede. Es que es difícil, no. Es que tengo otras prioridades. A lo mejor cuando el hijo tiene deseos de trabajar, de hacer la obra que se le está invitando. A veces el papá, la mamá dice, no, prefiero que mejor estudie, prefiero que haga otra cosa, ya un poquito más adelante, cuando termine una carrera, cuando ya tenga la posición económica bien, pueda apoyar mejor. Y hermanos, a veces ese es el pensamiento, y lo digo de manera particular. En algún momento Pablo vino a la casa y dijo, papá, yo quiero ir a Argentina a prepararme. No, hijo, mejor termina, haz una licenciatura, haz una maestría, haz un doctorado, y cuando ya estés preparado y puedas apoyar más a la obra. No hubo oportunidad ya. A veces nuestra vida, hermanos, nuestras decisiones en la carne, hay resultado. Pero Caleb le está recordando a Josué, ¿te acuerdas? Hace 40 años cuando nosotros íbamos acá a Barnea y cuando regresamos y dimos las noticias de acuerdo a mi corazón, el Señor dijo, y sigue diciendo aquí, en el versículo 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió acá a Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, que dice, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Así es que Caleb no solamente le dice, te recuerdo, Josué, que cuando yo estaba y di el reporte de acuerdo a mi corazón, me tienes que dar esto. No. Él da la evidencia por qué ahora está pidiendo y le dice aquí en el versículo que acabamos de leer, el 8, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y probablemente Caleb, que ya tenía en esa etapa 85 años, pudo haber volteado y dicho,
¿A dónde están esos 10 que hicieron desfallecer el corazón del pueblo? ¿Dónde estaban esos 10 hermanos? ¿Dónde estaban? Ya estaban muertos en el desierto. Y volteó Caleb, probablemente, y vio, ¿y dónde están los 10? Solamente quedamos tú y yo, Josué y Caleb, aquellos que dimos la noticia de acuerdo a nuestro corazón por la relación que teníamos. Vimos los mismos obstáculos, vimos la misma tierra, vimos el fruto que había, vimos a los gigantes que estaban, pero los 10 dieron un reporte para hacer desfallecer el corazón del pueblo y 2 dijeron, sí podemos porque Jehová va delante de nosotros. Por eso yo les decía, hermanos, si Dios nos permitiera los años y al paso de 40, 50, 60 años pudiéramos levantarnos de los muertos, ¿verdad? Y ver a la iglesia del poniente, venir por acá y decir, está cerrada la iglesia, ahora es un supermercado, es una escuela, ahora es esto, ¿no? Y diremos, ¿qué pasó? O a lo mejor pudiéramos decir, continúa abierta. Hay ahí hombres y mujeres entregados al Señor. ¿De qué va a depender? Tu labor ahora, si eres padre de familia, es inculcarles el temor de Jehová, para que hagan como Josué y Caleb. Ellos tengan una relación íntima. El éxito, lo dijimos, era la obediencia. Y la segunda, no apartarse del libro de la ley, sino que meditarían de día y de noche. Ahí está el resultado. Caleb se está presentando con sus credenciales. Y le dice aquí en el versículo 9, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto, ¿qué dice? Cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Cómo aquel hombre llamado Moisés, Dios le pone en el corazón de decirle, todo lo que tu pie vaya a hollar será para tu descendencia de manera perpetua, porque tú cumpliste en seguir a Jehová? Hermanos, Dios tiene un plan para ti y para mí. Y cada uno lo va a conquistar de acuerdo a las decisiones que deba de tomar. Pero hermano, estamos en una situación difícil a nivel mundial, sí. Pero el mismo Dios que tiene el control de todo va a cumplir las promesas tarde que temprano. ¿Lo creen, hermanos? Esperamos que toda esta generación que viene detrás de nosotros pueda también seguir a Jehová, pueda también relacionarse con Dios y pueda llevar a cabo el propósito por el cual Dios lo salvó a través de Cristo. Así es que, hermanos, el esperar las promesas no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Así es que podemos ver a muchos aquí, muchos, y pudiéramos decir, por algunos no damos, ¿cómo dicen afuera? Ni un peso. No, no, fulano de tal, no, ¿qué va a hacer? No, ese no. No, pero este parece que va bien, este sí, yo creo que sí. A ver. Todos tenemos oportunidad. Va a depender de obedecer, de no separarnos de las cosas de la ley que están escritas aquí en la palabra de Dios, y Dios hará y cumplirá su promesa en ti y en mí. Así es que Dios pone el escenario, ¿verdad? Pero tú eres el actor y tienes que actuar, tienes que activarte, pero otra vez lo vas a hacer dependiendo de la relación que tengas con Dios. Si tu relación no es tan cercana con Dios, harás como los 10, harás desfallecer el corazón de tu papá, harás desfallecer el corazón de tu mamá,
harás desfallecer el corazón de la iglesia, harás desfallecer el corazón de los líderes, harás desfallecer el corazón de Dios, porque tú estás mirando con la carne. Y tienes toda la oportunidad como todos, pero es tu decisión. Si tú consideras que hoy estás alejado del Señor, acércate, acércate. Porque el Señor, Él no te escogió al azar. No dijo, a ver, como cuando vamos a responder un examen y no hemos estudiado. De ti, Marín, a ver cómo me va. No. Dios te escogió a ti porque en su empresa había una vacante en la cual tú cumplías los requisitos. Y Él te eligió, lógicamente con tu decisión. Pero la pregunta es, ¿estás respondiendo a esa elección que el Señor hizo para que te ponga en esa vacante, a donde Él miró tus capacidades, tus dones, para poderlo cubrir? Pues va a depender de ti. El escenario ahí está. Es cosa que tú respondas a esa confianza que el Señor miró en ti. Por eso el salmista decía, ¿qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí? Pues vi capacidad, vi entrega, vi muchas cosas en ti, pero es necesario que tú te acerques a mí para poder cumplir. Y aquí está Caleb, ¿no? Versículo 10. Ahora bien, dice, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí hoy, soy de edad de 85 años. Alguien decía una frase interesante, ¿no? Yo debo de morir viviendo y no vivir muriendo. Yo debo de vivir muriendo y no morir viviendo. Caleb estaba muriendo, sí, porque la edad a nadie se le atrasa, esa llega en el tiempo exacto. Y dice Caleb, hace 45 años, ahora soy de 85. Y su vida se transporta a toda esa historia que había vivido. Todos esos años que yo pasé. Y el versículo 11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. A ver, ¿cómo? ¿No será que la edad te hace perder capacidades y todo eso? Sí, ¿no? Nos vamos desgastando, se va acabando la fuerza. ¿Pero a qué se estaba refiriendo Caleb? Todavía estoy tan fuerte. A lo mejor podía ver su cuerpo, ¿no? Y bueno, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Pero mira cuál es la parte en la cual él sustenta su fuerza. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés, ¿qué dice? Me envió. Entonces, ¿cuál es esa fuerza, hermanos? La fuerza de las promesas del Señor en su vida. Dice, estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió y yo vi toda la tierra y di noticias de acuerdo a mi corazón. Es decir, mi relación con Dios sigue como igual. Desde hace 40 años hasta el día de hoy que tengo 85, mi relación con Dios ha sido como la misma. Y estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Y cuando dice, ¿y estoy tan fuerte para qué? Dice, para salir y para entrar para la guerra. Y le dice aquí, viene la petición. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová, que dice, ha dicho. Qué interesante es esto.
que la fe de las personas adultas puedan todavía sustentarse en la relación con Dios. Probablemente a lo mejor Caleb no agarraría una espada para poder matar o algo, sino que encabezaría al grupo para poder sacar a todos aquellos que estaban allí. Hermano, que tú y yo ya tenemos edad y que vamos pasando, debemos de prepararnos, ya no con la fuerza, sino con el orar por cada uno de los que vienen detrás del liderazgo, por ellos, por ellas, porque ellos sacarán la última parte. Así como Dios le dijo a Josué, ya estás viejo, ya estás avanzado de edad y aún queda mucha tierra por conquistar. ¿Quién lo iba a hacer? Pues las generaciones próximas sacarían todo ello. No estaría fácil el asunto para que también aquellas generaciones reconocieran el poder de Dios. Y sigue leyendo aquí el versículo 13. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Y aquí me llama la atención porque podemos ver dos amigos, probablemente de la misma edad, que se identificaban con Dios, que caminaban con Él, que obedecían a Él, pero uno, en este caso Josué, ¿qué hace con Caleb? Lo bendice. Qué importante, hermanos, es reconocer autoridad. Qué importante, hermanos, es reconocer quién el Señor ha puesto para el cuidado tuyo. Eso es importante, hermanos. Le ha de haber dicho Caleb, te voy a bendecir, Caleb. No, ¿qué pasó? Yo puedo. No, él se dejó que Josué lo bendijera. Y al bendecirlo Josué, le dio, ¿qué cosa? Aquello que él pedía. Aquí en esta congregación, estamos aquí, y allá los que nos están viendo, en estos jóvenes, en estas señoritas, en estos niños, allí están los próximos ancianos, allí están los próximos líderes, que quizás no les vemos, no, porque no somos Dios, pero Dios sí los está mirando. Y ahí están los que pastorearán su grey en los próximos años, pequeños. Ahí están las esposas de los ancianos, ahí están las esposas de los líderes, ahí están. No lo sabemos, pero aquí están. Y uno de ustedes, dos de ustedes, tres de ustedes, el Señor los tenga preparados para ser ancianos de su iglesia. Los tenga preparados para ser líderes en los diferentes ministerios. ¿Lo creen así, hermanos, hermanas? Así es. Prepara a tu hijo, prepara a tu hija, para que el día que el Señor tenga bien, pueda poner el liderazgo y ellos puedan sostenerse caminando con el Señor, obedeciendo al Señor y teniendo una relación con Él. Versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Miren qué importante es, después de un trabajo que se llevó a cabo, se realizó, viene un momento de sosiego, viene un momento de paz, viene un momento de reposo, viene un momento de remanso. Hermanos, cuando estamos haciendo las cosas como Dios quiere, podemos descansar en el Señor. Podemos descansar en que la obra está próxima a terminar. Pero ahí están aquellos que van a continuar, prepararlos para la guerra. La guerra física, no, para la guerra espiritual.
porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Contra ellos los tendremos que preparar. Y mira, para terminar en este estudio, capítulo 15 y versículo 13. Mas Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anat, que es Hebrón. Y mira el 14. Y Caleb echó de allí los 3 hijos de Anat, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anat. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Ahora ya no sube él a pelear, ¿verdad? Ahora dice, bueno, yo le voy a dar un premio. Aquel que quiera subir a pelear y lógicamente gane, le voy a dar ¿a quién? A mi hija. Han de haber dicho, no, aquí hay un montón, ¿para qué voy a subir a pelear por ella? Pero hubo alguien que subió, uno llamado Otoniel. No irán todos, hermanos, cuando haya que conquistar, solamente unos pocos querrán hacer las cosas. Otros preferirán estar en su estatus de conformidad. Otoniel levanta la mano, ¿no? Yo voy. Y toma y vence. Y Caleb le entrega a su hija. Y la hija, habiendo aprendido del papá, le dice, ¿sabes qué? Dame por heredad las fuentes de abajo. Y dice, no solamente las fuentes de abajo, sino también las fuentes de arriba. Así es que Él cumple, nuestro Dios, lo que promete. Qué importante es, hermanos, que tú y yo creamos en las promesas de Dios. Qué importante, hermano y hermana, es que esperemos las promesas de Dios. Pero no todos van a estar conformes. No en todo va a haber conformidad y se presente como algo que, ay, qué bonito pasó, ¿no? Y fueron todos felices. Siempre va a haber alguien que está como inconforme. Capítulo 17 y versículo 14. Y los hijos de José hablaron con Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Siempre va a haber inconformes. Siempre van a haber aquellos que no están conformes con lo que tienen. Y lejos de buscar la manera de conquistarlos, estarán criticando, estarán desfalleciendo el corazón del pueblo. Se levantan los hijos de José y les dice, oye Josué, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. ¿Quieres más? Tómalo. Pero tienes que hacer trabajo. Ah, no. Yo lo quiero ya, que ya esté hecho. Que nada más yo venga ahí, lo tome. Dentro de la congregación habrá hombres y mujeres que todavía tengan que hacer algo más para la obra de nuestro Dios. Digo, está bien, eres pueblo grande. ¿Quieres más? Ve y tómalo. Desmonta, quita y toma el bosque. Y es para ti. Pero miren que sigue diciendo. Versículo 16. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Beseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque,
tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Ahí está otra vez Josué hablando la voz de Dios. No tengas temor. Hermanos, nuestros hijos pueden conquistar, no tengamos temor. No querramos que encuentren un ministerio a donde nomás los pongamos. A veces tendrán que ser punta de lanza, tendrán que desmontar y tendrán que poseer. Y la misma satisfacción será de aquel que pelea y desmonta que aquel que toma y recibe. Porque en la obra del Señor las cosas son diferentes. Unos trabajan más, otros trabajan menos, pero todos trabajamos para el mismo Señor y Cristo. Así es que, hermanos, en esta mañana pudiéramos concluir. Dice 14:24 de Josué: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. No importa la edad que tengas, si tienes el espíritu para trabajar y la fe para creer, puedes reclamar las promesas de Dios. No abandones los sueños que Dios puso en tu corazón, incluso aunque hayan pasado décadas. Si crees que Dios no ha terminado de trabajar en tu vida, si crees que si todavía estás respirando, hay trabajo para hacer. Así es que la lección en esta mañana es: si tú crees y si tú tienes un corazón dispuesto, hay trabajo para ti. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, hermanos, dándole gracias a nuestro Dios porque Él cumple las promesas. Para nosotros quizás tarde, pero para nuestro Dios es en su tiempo y en su forma. Preparemos a nuestros hijos, enseñémosles el temor, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos recibido. Eso hay que hacer. Y si tú aún te sientes con fuerzas y tienes vida, no te quedes sentado en tu lugar. Hay trabajo que hacer.